usted? ¿Oh sí? Y vamos a darle un mordiscón. Entonces, primeramente tengo por aquí, mira, es un poquito menos de la mitad de una taza de leche entera de vaca. Le vamos a agregar un sobrecito de levadura seca instantánea, son 11 gramos, aproximadamente lo que es una cucharada sopera. También le voy a poner un poquito de azúcar, algo así como una cucharada igual sopera de cuenta. Medio como que le damos una mezclada, sobre todo para que se diluya el azúcar. La leche debe estar tibia, pero ojo, tibia, no caliente, porque si está caliente lo que van a hacer es que van a quemar la levadura y no se va a activar. Vamos a esperar unos minutos a que repose. Si lo pueden dejar en un lugar calientito de la casa, por ejemplo donde ya esté pegando el rayo del sol, le va a venir mucho mejor, se va a activar mucho más rápido. Oigan, al parecer parece que no se grabó, pero es que ya se me estaba cayendo aquí toda la levadura. Entonces aquí en mi recipiente simplemente puse 2 tazas de harina, encima pues la levadura que ya teníamos activada. Y ahora otro dato importante, todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Vamos a poner un huevo, 50 gramos de mantequilla y una lata de leche condensada, 390 gramos. Y ahora simplemente hay que comenzar a mezclar, primeramente con una palita, ¿por qué no? ¿Cómo de que no? Y ahora sí, mira, a partir de aquí tu mezcla te va a decir si va a necesitar un poco más de harina o no. Las masas, sabes, tienen mucho que ver con el ambiente del lugar donde estés. Entonces, como todavía está muy aguada, esto necesita más harina. Pero ya le vamos a ir agregando de a poco, porque no queremos tampoco pasarnos. Le voy a poner un par de puños simplemente y voy a mezclar. Bueno, que todavía se siente un poco chiclosa. Sí debe estar chiclosa, pero no que se te quede pegada en las manos. Voy a poner un poquito más de harina. Entonces, después de 5 minutos amasando, esto ya está listo. Sudé, pero mira, al final el resultado ya quedó. Vamos a dejar aquí en el mismo bowl que repose nuestra masa. Voy a taparla. Si pueden con un plástico limpio, con papel film o con un trapo también puede ser. Y llévenla nuevamente al lugar más calientito de la casa. En este caso yo la voy a meter al horno. Obviamente el horno apagado. Y entonces ha pasado un poquito menos de una hora, como que 50 minutos más o menos. Y mira, la masa ya está lista, ha duplicado su tamaño. Nuevamente vamos a bajarla de aquí. Vamos a comenzar con la mitad. También es que el espacio aquí no es muy grande, no nos va a caber toda la masa. O tal vez sí. Sí, vamos a bajarla toda, a ver qué tal. Voy a enharinar el rodillo y vamos a estirar la masa. Y entonces, una vez que tenga aproximadamente 1,5 centímetros de grosor la masa más o menos, vamos a cortar ya nuestras gorditas. Del tamaño que ustedes quieran, mira, yo voy a ocupar este, es un tamaño regular, tirándole a grande, no es muy pequeño, yo quiero que queden grandes. Y ya simplemente pues vamos a cortarlas como si cortaras galletas. Y las iré reservando en una charola. Y con esta masa que nos sobra, nuevamente la volvemos a unir. La estiramos. Nuevamente cortamos las gorditas y así repetimos la operación hasta terminar con nuestra masa.
Y entonces al final me han salido 14 gorditas. Nuevamente vamos a esperar a que reposen, las voy a dejar ya muy poco tiempo, unos 15 minutos máximo. Deben de crecer otra vez, duplicar su tamaño para comenzar a cocinarlas. 15 minutitos después, cheque usted, ya se pusieron ahí, va la pachonesa, todo lo que da. Ahora tengo el comal a fuego medio bajo y vamos a comenzar a poner aquí las gorditas. Y hagamos un experimento. Mira, la mitad las voy a tapar. Déjame acomodarlas. Ya no puedo moverlas. A ver si alcanza. Si alcanza. Sí, mira, estas de acá las vamos a tapar. Y haremos la comparativa a ver cuáles se cuecen mejor. Si las tapadas o las destapadas. Oigan, van como 8 minutitos. Las de este lado han vaporizado, las tapadas. Mira, se ha juntado mucho vapor, ya se estuvo escurriendo aquí el vapor, ya se secó y creo que ya es momento de voltearlas porque ya se ven bastante pachonas. Ya, hay que voltearlas. No se nos vayan a pasar. Mira, algunas ya se están quemando, obviamente donde el comal está más caliente como esta, ya está pasando de tueste. Pues continuemos. No saben que estas ya no se pueden tapar, como ya están infladas, si las tapo se van a aplastar. Creo que ya las vamos a cocinar ya todas así destapadas. Oigan, pues creo que esto ya está. Salen las primeras. Oh, qué rico. Oigan, la cocina ya huele delicioso. Oigan, pues toda esta deliciosa ya está lista. Creo que es momento. Las vamos a probar, ¿les parece? Mira, esta es una de las que estuvieron tapadas y esta de las que estuvieron destapadas. Vamos a ver primeramente la que estuvo tapada. Cheque usted. Oh, sí. Y vamos a darle un mordiscón. En su punto. Ahora, de las que no estuvieron tapadas, pues prácticamente que se ven exactamente igual. Se cocieron exactamente igual también. Creo que da lo mismo si las tapas o si no las tapas. Vamos a probar una de las que no estuvieron tapadas. ¡Ay, qué ricas son! Quedan deliciosas. Me saben exactamente igual, la que estuvo tapada y la que no. Ahora, si ustedes quieren abrirlas por la mitad, cortarlas, no sé, las puedes cortar a la mitad como tipo biscuit, embarrarles mermelada, cajeta, su ingrediente favorito y preferido, se puede. La verdadera verdad les digo que quedan con un sabor ya muy delicioso, están dulcecitas, no están empalagosas, tienen un dulce muy discreto, muy tenue, sin embargo ya pasan como pan dulce. Yo ya no les pondría absolutamente nada más, así me parece que están riquísimas. Y mira, es una receta muy rendidora, la verdad es que salieron bastantes y solo ocupamos un poquito más de 2 tazas de harina, así que excelente opción para el desayuno. Incluso también sabes qué puedes hacer para adelantar, como el proceso de esperar que crezca la masa y todo este rollo es un poco tardado. Lo que puedes hacer es preparar tu masa un día antes, una noche antes, la dejas descansando toda la noche y a otro día temprano ya nada más las cortas y las pones al comal y listo, a desayunar. Espero hayas disfrutado el video. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Te dejo muchos besos. Recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón y nos vemos pronto en un nuevo video.